A veces equivocadamente pensamos que Dios está persiguiéndonos, ¿sí? Que Él está como el, el que tiene gallinas y está correteándolas para cogerlas. Y no es así. Dios nos busca y después espera que nosotros respondamos. Si Él no ve en el interés en nosotros de buscarle, pues Él nos deja quietos. Por eso Él dice, el que me busca, me halla. ¿Sí? Entonces a veces pensamos que Dios está detrás ahí como mendigando amor. Y no es así. Dios nos ama tanto que hizo todo lo que era necesario hacer para darnos salvación y vida eterna. Él lo hizo todo, no escatimó cosa alguna. Pero Él sí espera que nosotros tengamos la actitud recíproca a lo que Él ya hizo. ¿Sí? Él me buscó, yo debo de responder. Él me da salvación, yo debo de abrazarla. ¿Sí? Es la acción. Entonces, es importante que teniendo eso en cuenta, podamos en esta mañana preparar nuestro corazón para recibir su mensaje para este tiempo. Por eso yo quiero invitarle que incline su rostro y oremos y le digamos, Padre, gracias te damos porque somos escogidos tuyos. Porque Dios, somos privilegiados con tu llamado. Con que nos hayas escogidos, somos privilegiados, Dios. Por eso te alabamos, te glorificamos, te exaltamos a lo sumo, Señor. Te damos honor, te damos gloria, honra, alabanza, Padre. Y queremos en esta mañana, Señor, postrarnos delante de ti, rogándote que hagas de nosotros tierra fértil, para que la semilla que hoy tú quieres sembrar en nuestros corazones germine y dé fruto abundante, Dios. Ayúdanos, precioso Rey. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. Oramos por todas las personas de la congregación y de todo el mundo que hoy acuden a tu llamado, Señor. Que buscan reposar en ti, encontrar el reposo en ti. Que se desprenden de todas las cosas del mundo, de lo que el mundo ofrece, de los afanes del mundo, para ir a correr detrás de tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarle a la iglesia de parte del Señor precisamente de eso, de 3 privilegios de Dios para la iglesia. Y cuando hablamos de privilegios, lo relacionamos con algo honroso, ¿cierto? Cuando tú dices, tú eres un privilegiado, es que tienes honra, es que se te destaca en medio del lugar, eh, son un beneficio, ser privilegiado es tener beneficios, ¿sí? Ahora, la Biblia nos habla de cómo Dios nos concede muchos privilegios. ¿A quiénes? A su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos, ¿sí? ¿Y quiénes son los escogidos? Nosotros, los que aceptamos el llamado, los que somos recíprocos al momento de su búsqueda, ¿sí? Y entonces, pero en medio de la palabra hay cientos de privilegios que el Señor nos da, pero hay 3 en especial que no son muy conocidos o que poco se habla de ellos, porque parece que no fueran privilegios, pero la palabra lo enseña de forma diferente. Y yo quiero invitarle que abra su Biblia en el libro, en la carta de Pablo a los Filipenses. Quienes escuchan el devocional, les va a hacer muy, pero muy conocido este pasaje.
Porque en Filipenses 1:27 al 29 dice así. 1:27 al 29 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros o para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido el privilegio a causa de Cristo, no solo de que creáis en Él. O sea, un privilegio para nosotros es poder creer en Cristo. ¿Quién nos lo da? El mismo Señor. ¿De dónde proviene la fe? De Él. La fe no es algo que el ser humano pueda desarrollar por sí mismo, ni es nada que ni siquiera el diablo puede tener. Eso es un atributo de Dios, la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú tienes fe porque alimentas tu espíritu con la palabra. De lo contrario, es positivismo. Todo lo que es natural es positivismo. Entonces, de eso he hecho referencia muchas veces, que hay muchos motivadores hoy en día que te dicen, tú puedes, empodérate. Tú tienes el poder, eso decía He-Man, ¿sí? Tú tienes el poder por la espada de Excalibur. Pero eso son cosas de carne, de hombre. Pero la fe que mueve montañas es la que proviene de Dios, exclusiva de Dios. Ahora, creer es un privilegio, ¿sí? Se nos es concedido, pero también hay otro privilegio ahí que nos da. ¿Cuál es? El de padecer por Cristo, ¿sí? Porque dice, no solamente os doy el privilegio de que crean, que puedan creer en Cristo, sino que también padezcan por Él. Entonces, este es un privilegio que pareciese que no fuera privilegio. Porque uno dice, uy, padecer a son de qué. No, espere, esto no me parece que, esto no coordina, no coincide con lo que yo tengo conceptuado. Para mí Dios es bendición, es paz, es amor, es gozo, es prosperidad, es bendición. Pero padecer es algo que como que nos entra en reversa, ¿cierto? Pero cuénteme, ¿usted ha padecido por amor? ¿Usted sufre por amor en ocasiones? Cuando ve a un hijo o a un ser querido en dificultades o dolido, ¿usted no padece? Usted, claro, sufrimos. Aún es más, por alguna circunstancia vemos que la cosa está difícil y sufrimos. Pero una cosa es el sufrimiento que el mundo nos pone y otra cosa es sufrir por Cristo, padecer por Cristo. Entonces yo puedo sufrir desde el punto de vista, en mi plano natural, yo puedo sufrir porque no tengo que comer. Puedo sufrir porque estoy enfermo. Puedo sufrir porque tengo deudas. Puedo estar atormentado porque me da un dolor de cabeza. ¿Sí? Hay muchas cosas por las que yo puedo sufrir a un plano natural, pero sufrir por Cristo es otro cuento totalmente diferente. Y resulta que el Señor, a través de Pablo, nos dice que Él nos da el privilegio de creer en Él. O sea, creer en Cristo. Amén. Entonces vemos a Cristo victorioso, que
murió, pero resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre allá en el reino de los cielos, con todo el poder, porque toda autoridad y todo poder le fue dado en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces, eso es algo que debe de estar claro en mí. Y claro, creer en ese Cristo y en ese Dios es un privilegio. ¿Por qué? Porque es mi Dios, es mi Salvador. Pero que me ha sido también dado el privilegio de padecer por Él. ¿Quién dice amén? ¿Acaso no estamos dispuestos? Yo escuchaba, mire, está en la televisión hablándose mucho de esta señora que su hija se fue a Estados Unidos, que tuvo una bebé y que estando en un control le diagnosticaron un cáncer terminal. Y entonces estaban en una campaña para que por favor le dieran los pasajes y pudiera viajar a Estados Unidos y pudiera estar con su hijita. ¿Sí han escuchado algo al respecto? Pues esa persona llegó y dijo lo siguiente: en su amor de madre, estaba y está dispuesta a que su hija no tuviera cáncer, sino que ese cáncer se le pasara a ella. Así lo dijo. Dijo, yo preferiría que eso lo padeciera yo, porque es que ella tiene 3 niños pequeños. Ahora, suena lógico, ¿no? Suena muy, pero muy, una muestra de amor, de desprendimiento. Y está justificado. Pero ¿y por qué no padecer por Cristo? Si es otro privilegio que nos es dado. O sea, aquí lo dice, Filipenses 1:29. ¿Sí? ¿Que somos qué? Leámoslo, léalo usted ahí en su Biblia. Si tiene otra versión, me gustaría. Aquí en esta dice, porque a vosotros os es concedido. Hay otra versión que dice, a vosotros es dado el privilegio. ¿Sí? A causa de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ay, 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 esto sí es fuerte. Ahora, justificamos el ejemplo de la señora. Pero ¿por qué yo como creyente, por ejemplo, cuando el cristianismo nació, los primeros creyentes sufrieron mucho, pero no negaban su fe? Ellos permanecían firmes. ¿Por qué? ¿Por qué permanecían firmes? A pesar del sufrimiento. Porque sabían y tenían muy presente que Dios se había hecho hombre, que había muerto y resucitado, y que en vida, tanto antes como después, había hecho miles de milagros, manifestando su poder y su gloria. Y todo el mundo recordaba a ese Jesús. Seguir al Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, te debe de dar el suficiente significado como para, si es necesario, padecer por Él. Como sufrieron cuando usted lee la historia romana y la historia hebrea, habla de cómo el imperio romano se enseñoreó y persiguió al cristianismo, y llegaba Nerón, que fue uno de los emperadores terribles, cogía a los cristianos y los empalaba y los cogía de antorcha. Los quemaban, los prendían y los dejaban ahí para que alumbrara por la noche. Los llevaban al circo romano y allá los metían entre los leones y ¿y sabe qué? Los únicos que se salvaban de ese sufrimiento eran los que negaban a Cristo, que negaban su fe. Y por eso Pablo dice, a nosotros se nos ha dado el privilegio, no solo de creer en ese Dios grande y poderoso, que es el único y verdadero Dios, porque hay mucha gente
que sigue y cree dioses paganos, que no tienen nada, ni, mejor dicho, no les llegan ni al uñero a nuestro Señor. No llegan a hacer nada, pero muchos dan su vida. ¿Recuerdan un pasaje en donde Elías está frente a 500 sacerdotes de Baal? ¿Recuerdan que este hombre llegó y les dijo, si ustedes creen que Baal es Dios, pues hagamos algo? Cojamos un holocausto, hagan un altar, ustedes lo hacen para su Dios, yo lo voy a hacer para el mío. Y el Dios que venga y descienda y consuma el holocausto, ese es el verdadero Dios y a ese todos seguiremos. Y el pueblo dijo, amén, que así sea, y se formó el espectáculo. Y entonces los 500 sacerdotes de Baal hicieron tremendo altar. Colocaron leña, colocaron los becerros allí y empezaron a orar. Y nada. Y clamaban. Y nada. Lloraban. Y nada. ¿Sí? Tremendo. Y en vista de esa angustia, cogieron cuchillos y se cortaban, sangraban. Y nada. Y entonces Elías pues levantó y dijo, espera un momento, ya les di harto tiempo, ya llevan ahí un rato, ¿sí? Y nada que les contesta, debe ser que está muy ocupado Baal. Y no los escucha a ustedes, no tiene tiempo para ustedes. Yo se lo estoy parafraseando, pero eso dice ahí la Biblia. Luego Elías coge y dice, háganme un favor, échenle harta agua a eso. ¿Ustedes creen que si yo quiero prender fuego? Mire, hace 8 días quise hacer unos chorizos y el carbón estaba mojado. Eso me dio una, ¿cierto Alejandro? Nos dio una briega prender ese fogoncito con esos carbones mojados, que nos tocó hacerlos en la estufa. Pero a Elías se le ocurrió que había que echarle agua. Y eso, mejor dicho, eso era una piscina. Y él cogió y dijo, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, yo sé que tú eres Dios, y esta es ofrenda para ti. Y dice que descendió el fuego y lamió hasta el agua, y quedó ese altar limpio. Elías sufrió para ese sacrificio, no, pero él después fue perseguido. Y le tocó esconderse. ¿Por qué? Por haber levantado el nombre del Señor, se le vinieron esta mujer llamada Bexabel. Jezabel se le vino con su esposo a matarlo. Él sufrió por Dios, claro, por creer, sufrió. Sufrir por Dios, dice en Mateo capítulo 5, 6 y 7, habla de las bienaventuranzas. Y dice que bienaventurados los que sufren por el nombre del Señor. Son doblemente bendecidos. Y entonces lo que hoy en día vamos a entender, que padecer por Dios es un privilegio. Cuando tú eres vituperado y te dicen, ay, este cristiano, y te señalan, estás recibiendo vituperio. Eres un bienaventurado, porque estás siendo por Cristo. No aquel que Pablo estaba encarcelado. ¿Por qué estaba encarcelado Pablo cuando está escribiendo esto? Por predicar el evangelio. O sea que él está pagando prisión, no porque fuera ladrón, o porque se hubiera hablado mal del rey, no. Fue por predicar el evangelio. Eso es padecer
por causa de su nombre. Ahora, si es un privilegio, abracémoslo. ¿Sí? Y parte de ese sufrimiento es vencer nuestros propios anhelos y deseos. Miren, nosotros sufrimos más a causa del nombre del Señor por querer vencer nuestras propias debilidades. Entonces, cuando usted dice, es que levantarme a las 5 de la mañana para orar, no. Y esa camita caliente y ese frío tan terrible que está haciendo. Está sufriendo por el Señor. ¿Sí? Cuando haces sacrificios venciendo tus debilidades para agradar a Dios, ahí estás sufriendo por el nombre. ¿Sí? Ese es creo que es nuestro mayor nicho de sufrimiento. Porque gracias a Él no nos ha colocado como en los años 50, aquí mismo, aquí en Colombia. ¿Sabe qué le hacían a los pastores? La guerrilla los mataba. Y no hace mucho también las FARC cogía a todos los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores son el centro, el blanco de las potestades de destrucción. Porque somos luz en medio de la oscuridad. Porque somos llamados y estamos proclamando el nombre de Cristo. Y cuando una persona tiene fe en Cristo, no se deja vender por un plato de lentejas. Porque a uno le pueden decir lo que sea, pero uno dice, no, olvídese. Que usted tiene que aceptar el pecado. No, yo no. O sea, ya usted y su problema, pero eso no quiere decir que yo tenga que aceptarlo. Entonces esa es la contraparte al mundo de oscuridad, es la luz. Y nosotros somos llamados a hacer luz. Y por eso sufriremos. Nosotros no sufriremos de hambre. Así que, si usted está sufriendo por hambre, pare de sufrir. No sufra por eso, porque el Señor es su proveedor. Que estoy enfermo, no se preocupe, Dios lo levantará. Me haces un favor y apagas ese ventilador para que no me le vayas. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, no permita de ninguna manera que usted vaya a sufrir por otras cosas, las cuales el Señor le ha prometido que las va a suplir. ¿Qué dice el Señor? Yo supliré a todas vuestras necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo. Ocúpese de que si hay algo por lo que usted tiene que pelear es por el Evangelio, por ser luz donde quiera que vaya, por mantener el nombre de Cristo en alto, a pesar de que se vayan a burlar de usted. Usted no sabe, mire, cuando el Señor se reveló a mi vida, yo era un vago. Era un hombre que solo pensaba era en divertirme, en tomar trago, consumir droga y andar en el mundo revolcándome. Para mí eso era la buena vida, a pesar del sufrimiento de mi familia. Y en eso gasté muchos años de mi vida. Pero cuando recibí a Cristo, los primeros que se me vinieron encima fueron todos mis compadres. Ay, no me diga el aleluya, ahora pues el pastorcito, ¿quién se lo va a aguantar? Ahora pues se volvió santo y empezaron a darme. Y la familia, ¿y ahora qué? Ahora no, ya no ni quiere trabajar. Y se me vinieron todas las cosas encima. Y cuando tenía plata para beber, después no tenía plata para comer. Y con 2 niños pequeños, de 3 añitos. Y todo empezó a apretar, y apretar, y apretar. Pero era una determinación, ¿seguía a Cristo o me volvía al mundo? Y esa decisión me ha costado toda mi vida. Voy a cumplir 30 años de haber nacido nuevamente en Cristo.
El 11 de julio siempre ha sido una fecha que ha marcado nuestras vidas. Es el cumpleaños de mi esposa. Pero un 11 de julio recibimos a Cristo en mi corazón. Y un 11 de julio abrimos la iglesia. ¿Sí? Siempre ha estado... 30 años después quiero decirles que ha valido la pena mantenernos firmes y aún sufrir, ¿sí? Por las decisiones de mantenernos firmes en Cristo. Y yo quiero decirle a usted, vale la pena, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sus promesas son verdad hoy, mañana y siempre. Y nada de lo que Dios le habrá prometido le faltará. Porque Él es Dios fiel, que cumple sus promesas. Él dice, ¿no te he dicho que si tan solo creyeres veréis la gloria de Dios? Pues aquí nos dice que Él nos da el privilegio de creer, pero también de padecer. ¿Y esto qué es de padecer si no es de forjar el carácter en nosotros? Eso es padecer. Padecer es decirle al mundo no y decirle a Cristo sí, y eso duele. Porque tenemos una lucha constante entre el mundo, este mundo natural, la carne, que se asocian con el Espíritu y Dios. Estas son dos fuerzas que siempre están ahí y lo ponen a uno entre creo o no creo, será que sigo, será que persevero. Hoy decía, porque primero se fue mi esposa y después llamó a Ana Lucía que no podía venir porque su esposo estaba enfermo y desde anoche está en la clínica. Y yo decía, bueno, Señor, pues si estaré solo, pues, y se me vino a la mente que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y me he de parar solo, pues me pararé. Y le alabaré y le glorificaré con 1, con 2, con 10, con 20, con 50, con los que Dios quiera. Pero el principio no puede faltar, como su compromiso con Dios no puede faltar. Hoy yo no le puedo decir, le voy a servir a Dios porque puedo, porque tengo. No, le sirvo a Dios teniendo y no teniendo, con ánimo y con desánimo. Me levanto y oro a pesar de. Mi compromiso con Dios es permanente, no es oscilante. Por eso el Señor dice, o eres frío o eres caliente. Defínete. Tenemos que ser radicales. Tu estado de ánimo no puede hablar de tu compromiso con Dios. Tu compromiso con Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Por eso Él te da el privilegio de creer y padecer. Pero también nos da otro privilegio tan importante que está en el libro de Apocalipsis. Miren, hoy escuchaba yo, me dio por prender el televisor, el Señor me permitió que me rindieran todo lo que hago en las mañanas. Y estaba viendo una predicación de un hombre que mueve multitudes. Claro, yo viéndolo a él con multitudes y yo pensando que quién iría a venir. ¿Sí? Y entonces él predicaba y decía que hay 3 cosas por las que la iglesia debe de correr y que está escrito en muchos pasajes, y es correr por el vino que representa el Espíritu de Dios, correr por el pan que es la palabra de Dios, y otra tercera. Y yo decía, y el Señor me había dado la palabra de que Él nos daba el privilegio de creer, de padecer por Él. Y entonces yo decía, Señor, muéstrame, estoy yo como, ¿será que no les estoy dando una motivación? No. Y es que necesitamos ver que Dios se mueve de acuerdo a la necesidad de sus escogidos. ¿Por qué a uno el Señor le da una palabra de que, y que
cuando le dicen, y todo el mundo correrá, y pues si tienes ahí al frente 60,000, 70,000 personas, pues uno dice, sí están corriendo, ¿sí? Y entonces yo le decía, Señor, qué tremendo es ver que tú vas llevando a cada uno conforme lo que hay en nuestros corazones y conforme lo que podamos necesitar. Y en medio de esta necesidad, el Señor me decía, mire, el privilegio que yo les estoy dando está en el tercer privilegio, es Apocalipsis 19, 1 al 9. Y es este privilegio consecuencia de los dos primeros. O sea, estos tres privilegios están ligados el uno al otro y van operando mutuamente. Y dice así, después de esto oí una gran voz, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿En dónde está la multitud? En el cielo. Que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cómo así? ¿En dónde castigó a la gran ramera? En la tierra. ¿Que había qué? Derramado la sangre de sus siervos. O sea que sus siervos en esta tierra estaban ¿qué? ¿Pasándola bueno? No, estaban siendo perseguidos, atormentados. Pero él dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. Y a ella, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Sí? Y a ella, ¿quién es ella? La iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es el privilegio que se nos está dando? Ser vestidos y ataviados con trajes de novia, trajes de santidad y de justicia, para que las vistamos luego de que hayamos vencido en este plano natural. La verdadera fiesta y el verdadero regocijo para la iglesia está reservado en el trono y en el reino de los cielos, de los cielos, de los cielos. Por eso dice la palabra que y Pablo mismo dice, que estas leves tribulaciones que podamos padecer en este plano natural no son comparadas en nada a la gloria venidera. Amén. Entonces, ¿para qué tenemos fe? ¿Para qué se nos da el privilegio de tener fe? Para que por la fe en ese Cristo veamos un privilegio aún el sufrir y padecer por él.
Porque en ese padecimiento, que es la formación del carácter, seremos revestidos y vestidos de bodas. Porque nuestras acciones serán santidad y justicia. Y entonces seremos parte de esa esposa, la cual tendrá como esposo al Hijo de Dios, a Jesucristo. De esto es que nos está hablando. Y entonces les decía que estos tres privilegios están ligados el uno al otro y operan así. El desarrollo de una fe verdadera, ¿en quién debe de ser? En Jesucristo, el Hijo de Dios, en su palabra, ¿cierto? Ese es el desarrollo de nuestra fe. Muchos dicen que creen, ¿sí? Pero la condición es creer en Dios, en Jesucristo, su Hijo. Nadie va al Padre si no es a través de su Hijo, ¿sí? Lo segundo, y dice, es que ese desarrollo de esa fe verdadera en Cristo y en su palabra nos va a dar la fortaleza para afrontar cualquier prueba o padecimiento a causa de Cristo y de su palabra, o sea, de establecer esa verdad. Mucha gente cree que si Dios nos juzga, Él nos beneficiará injustamente. Entonces, hago la claridad. Si usted tiene algún problema en la DIAN y tiene un amigo en la DIAN, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Voy a llamarlo para ver si él ¿qué? Me ayuda y me hacen algún descuentico o alguna cosa. Cuando yo busco o creo que Dios es el que juzga, yo no puedo pensar igual, porque Dios juzga justamente. Tal es así la justicia de Dios que cuando Él puso a su Hijo a pagar el precio del pecado de la humanidad, Él no menguó el castigo, porque lo hubiera podido hacer. Dijo, no, pues yo dije que la paga del pecado era muerte y una muerte terrible, pero es que mi Hijo es el que va a pagar el precio. Entonces bajémosle unas 2 rayitas al asunto. Que no lo crucifiquen, que no lo latiguen, que no lo menosprecien, que no lo vituperen. No. Todo el precio y la paga del pecado se cumplió en Cristo tal cual como la determinó Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. De la misma manera, tenemos que entender que todo este desarrollo, este proceso que Dios hace en nosotros como sus hijos, como su iglesia, es para prepararnos para que podamos soportar y podamos enfrentar la vida en este plano natural con santidad y justicia, reflejando su amor y reflejando su palabra en nosotros, para así poder ser vestidos de lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Las obras santas de justicia del pueblo de Dios. O sea, ¿qué es lo que demanda Dios? Si bien es cierto, la gente tiene muchas discusiones de que no por obras somos salvos, pero las obras son importantes, porque tienen que ser el reflejo de mi relación con Dios. ¿Cierto? No por obras soy salvo. ¿Por qué? Porque yo soy salvo pues por la gracia de Cristo que murió y pagó el precio y conquistó la salvación por mí. Yo no tengo que hacer nada por la salvación, la salvación ya fue conquistada. ¿Sí? Pero tengo que tener una respuesta concreta, alineada con lo que Dios está diciendo. Por eso, si yo he de querer vestir vestiduras de lino fino, el Señor dice que el lino fino son las ¿qué? Son las acciones justas de los santos. Acciones justas. Obras. ¿Sí? O sea, tú eres la sumatoria de lo que Cristo está haciendo en ti. Entonces, miren lo tremendo. Cuando nosotros
hemos sido fortalecidos a través de las pruebas, entonces obtenemos la capacidad y la fuerza para obrar en santidad y justicia, que son los requisitos esenciales para ser parte de esa novia que está siendo preparada para el Señor. Por esto, devuelvo hacia Filipenses para que entendamos cuál es Filipenses 2, 5. Miren lo que dice. Para que haya... ¿Quién es nuestro ejemplo? Como iglesia, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesucristo. Él dijo que él había trazado un camino. Sí, que ese camino era que él era el camino, que él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie irá al Padre si no es a través de ese camino. Y entonces mira el camino que él trazó y dice, y lo hace con claridad, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo? Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no se aferró a ninguna cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él no dijo, Padre, tú me estás pidiendo que vaya y dé mi vida por la humanidad, pero es que tengo un concierto con todas las legiones de los ángeles que me tienen preparada. Dejemos y vamos dentro de un día. ¿Y para el Señor un día son qué? Entonces vaya calculando. Él no dijo eso. Si en mí hay el mismo sentir que hubo en Cristo, y el Señor me dice, quiero que ayunes. Señor, espera que es que hoy me invitaron a almorzar. Hoy no puedo. ¿Estamos teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo? No. Es tremendo. O sea, yo quiero que hile tan delgadito como le sea posible. Porque lo que nos está diciendo Pablo es que debemos de ser como Cristo. Con lo que se refiere a Él. No a mis gustos, sino a Él. ¿Sí? Por eso Él con mucha claridad dice, yo amo es a los que me aman. Y me hallan los que me buscan. Y eso suena bien radical. Eso es como cuando el gerente le dice a usted, mire, yo no tengo nada que hablar con usted. Para eso vaya y hable con el jefe personal. ¿Cierto? Tremendo. Entonces, haya ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no tuvo cosa alguna que aferrarse. Señor, es que el panorama que tengo de aquí hacia todo el universo es tan hermoso que me estoy deleitando. ¿Recuerdan que el Señor pone un ejemplo con el hombre que invita a sus amigos a las bodas? Y todos empezaron a sacarle el cuerpo. Ay, Señor, es que discúlpenos, es que no podemos ir porque me acabo de casar, no porque compré una yunta de bueyes, no porque me llegó una visita. Y mil cosas. Y entonces dice que este hombre coge y dice, ¿sabe qué?
vaya, traigan a todos los que se encuentran en el camino. Y llenaron ese lugar, pero los que habían sido invitados inicialmente, ninguno fue. Pero entre los que recogieron por todos lados, había uno que estaba todo despistado, y el Señor cogió y miró y dijo, ven amigo, cuéntame, ¿tú por qué no estás de vestiduras de boda? No estás vestido como para la ocasión. Y como no tuvo respuesta, lo sacaron y lo echaron al fuego eterno. Porque las vestiduras de lino fino son las únicas que pueden permitirnos estar en esas bodas. Ese es nuestro privilegio. Esa es nuestra oportunidad. A veces entendemos el privilegio como algo ya, no. El privilegio es que tú seas llamado. El privilegio es que tú puedas tener la oportunidad. Entonces, por ejemplo, cuando la gente va a concursar a un cupo de la universidad, por ejemplo, y le dicen, no, miren, nomás aquí en el reinado. Cuando el reinado, todo el mundo en Colombia decía que esa iba a ser la Miss Universo, ¿sí? Y entonces empezaron las primeras 16 y entramos ahí peladitos de último, ¿sí? Pero ya ser llamado a los 16 entre 72 ya es una escogencia, es un privilegio, ¿sí? Entonces dijimos, no, ahora sí las 5, entre las 5, pero ya no. Es lo mismo. La oportunidad de ser llamado, ¿sí? Pero la mayor oportunidad que podemos tener, el mayor privilegio, es que podamos ser hallados fieles, justos, santos. Y todo depende no solamente de Dios, Dios ya lo hizo, Él ya lo conquistó por nosotros, es que nosotros nos empeñemos a abrazar eso y decir, oiga, si Cristo es el camino, por aquí voy. Su palabra es verdad, por aquí voy. Hoy en día no estamos siendo confundidos con que la palabra de Dios está siendo negada por todo lado. Que no, que ahorita están hablando que el libro de Enoc es el libro que realmente habla de la verdadera circunstancias de la creación y de quién es Dios en realidad. Porque Enoc trae a colación a los Anunnakis. 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 Sí. Son un pueblo anterior que supuestamente eran grandes gigantes y eran como dioses. Y que de eso habla Enoc. Como Enoc fue arrebatado, y entonces empiezan a darle una cantidad, y la gente empieza a escuchar eso. Pero el Dios que yo tengo es un Dios tan poderoso que me ama, que Él coloca sobre mi mente y sobre frente a mis ojos la palabra que Él sabe que yo necesito leer. Y Él me da la revelación que yo necesito entender. Porque ese es Dios tan grande y poderoso. Hay gente que dice, no, es que esta Biblia está minada. Eso está, como fue traducida a otros idiomas y fue cuestión de hombres, la Biblia perdió su valor. A tal punto que el mismo Papa dice que tenemos que renovar porque la Biblia está desactualizada. Cuando la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces imagínense, entre tantas cosas que se hablan, ¿cuál es la que realmente debemos de seguir? ¿Cuál es la que usted está dispuesto a seguir? ¿La que la que se acomoda a sus debilidades o la que lo confronta y le enseña cosas
que ni se imaginaba, que lo unen a Dios en obediencia y santidad, o aquel que le dice, no, reciba al Señor una vez salvo, para siempre salvo. Oh, ese se acomoda más a mí, claro, porque es que a mí me gusta pecar, y entonces pues como me gusta deleitarme en el pecado, pues me es más fácil acomodarme de que si yo solamente hago una oración, así haga lo que haga, ya tengo el sello de mi salvación. O hay quienes dicen, no, yo me acomodo a que me es más fácil rezarle a esta imagen, a este santo. Y entonces le oro a San Jacinto, a San Tomás, a San... No, es que a mí me queda más cómodo orarle a María, porque ella es una intercesora tremenda. Entonces, en medio de todo ese menú de doctrinas, usted tiene que establecer una. ¿Sí? Pero esa que escoja, en lo posible procure que esté fundamentada en la palabra de Dios. Y tenga claro quién es su Dios y para dónde se lo quiere llevar. Si hay quienes creen que Dios se reveló al hombre para enriquecernos y tomar esta tierra como nuestro lugar de habitación, está perdiendo el tiempo. Porque cielo y tierra pasarán. Porque esta tierra y estos cielos serán quitados y vendrán nuevos cielos y nueva tierra, dice la palabra. Ya de lo que conocemos no quedará ni el polvo. Entonces tenemos que evaluarlo. ¿En qué estoy fundamentando mi fe? El Señor me presenta 3 privilegios: fe, padecimiento y vestidos de santidad. Los comprendo, los asumo, creo que son ciertos, o digo, no, esos no me gustan, voy a buscar otra cosa en qué creer. Y de eso es nuestra responsabilidad. El Señor que dijo, delante de ti pongo la vida y la muerte, tú vas a escoger. Yo no te voy a obligar. Yo no te voy a coaccionar. Yo te voy a dejar que en libertad tú escojas. Yo te voy a recomendar, dijo el Señor, que escojas la vida. Igual yo les digo a ustedes, escojan la palabra. Todo lo que haya en su corazón, cimiéntelo en la palabra. Nunca dude que la palabra de Dios es la palabra de Dios. El día que usted dude eso, le quita todo el soporte a su fe. Y de ahí empieza usted a tambalear. Crea que Dios es tan poderoso que Él, en el momento en que usted leyendo la Biblia y hay alguna palabra incorrecta, Él tiene el poder para cambiarla y corregirla para que su hijo no se pierda, para que su hijo no tenga conceptos cerrados. ¿Quiénes pueden caer en eso? Aquellos que dudan en el Señor, aquellos que no creen, aquellos que ni siquiera saben qué tan poderoso es Dios. Amén. Entonces, cuando uno lee esto, el consejo y lo que nos insta Pablo es a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso la misma palabra nos ratifica ese mensaje cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No aparte sus ojos de Él, porque su salvación está en sus manos, no en las suyas, en las de Él. Amén. Incline su rostro y oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu amor. Dios,
Y estos privilegios que hoy tú nos estás enseñando, que vienen y provienen de ti, de tu mano, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de creer en ti, Señor. Gracias porque en medio de estos tiempos en que hay tantas cosas que nos invaden, tanta información, tú nos permites enfocarnos en que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo a pagar el precio por nuestros pecados, que te hiciste maldición para que de esa manera el precio de nuestros pecados fueran cancelados, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, en esta mañana, de reconocer que aún padecer por tu nombre es un privilegio, Señor. Y que debemos de luchar y aún con de nuestra comunión contigo, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta mañana. Y te damos gracias y te damos gloria y honra en este día, Señor. Porque sabemos que somos privilegiados, Señor. Porque sabemos y tenemos bien cimentado de que es un privilegio creer en ti, sufrir por ti y ser vestidos de santidad y justicia. Porque eres tú el que lo hace, Señor. Gracias te damos. Queremos en esta mañana agradecerte por este tiempo, porque a través de él tú alimentas nuestro espíritu y nos fortaleces, Señor. Oramos porque seas tú dándonos esa convicción para que de alguna manera también podamos influenciar y hablarle a otros de tu amor y de tu gracia, de tu misericordia, de que un día seremos llamados como la novia del Cordero y que participaremos de esas bodas celestiales, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, a los que nos siguieron por Facebook Live, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que tengan una semana llena de victoria. Y a los que están